Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso. Amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, y mi Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías,
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por lo que nos compartió Felipe. Tenemos claro que la gente te rechaza no por falta de evidencia, sino que porque no quieren venir a la luz. El mundo siempre quiere ir en contra tuya, pero los que hemos creído queremos llegar hasta el final, queremos ver tu rostro y queremos ser parte de la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Sepulcro, sepulcro es el tema de ahora. Eh, Voy a leer lo que después de lo que leyó Felipe en el capítulo 19, versículo 38, dice, después de todo esto, de lo que nos habló Felipe, de la crucifixión y todo lo que significó la muerte, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, recuerden que Felipe nos dijo que él era un fariseo y tenía miedo de su gente, de los fariseos. Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí nosotros tenemos lo que es el sepulcro donde estuvo Jesús. Ahora, todos sabemos que Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó. Eso lo sabemos incluso los que somos de los años 60, que desde niño nos enseñaba la abuelita eso, en los colegios, de que Jesús fue crucificado y el tercer día resucitó. Estábamos hablando antes de empezar del mundo católico y cómo ha tenido como un nuevo auge el mundo católico en el mundo. Y en el mundo católico habían como ciertos rezos o oraciones. Había una que decía que era una cosa que uno repetía cuando... Yo iba en un colegio de cura, mis papás no iban a la iglesia, pero como iban en el colegio nos llevaban a misa. Y uno repetía, por ejemplo, Santa María, Madre de... Pero también repetía, y al tercer día bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. Uno repetía sin entender eso. O sea, uno lo repetía en forma automática. Pero ¿qué es eso de que bajó a los infiernos? Les quiero decir algo, la doctrina católica como base es la misma que la nuestra. Ellos creen en la Trinidad, creen en el Espíritu Santo, tienen la misma doctrina, pero lamentablemente le agregaron tantas cosas que se perdieron y se fueron por otro lado, queriendo tener el poder y el control de las personas. Pero ¿qué es eso de descendió a los infiernos? ¿Dónde estuvo Jesús estos 3 días? Ese es el gran misterio. Porque nosotros sabemos que Jesús fue crucificado, su cuerpo fue muerto. O sea, el cuerpo de Cristo fue triturado, aunque nosotros sabemos que al tercer día resucitó, y eso se lo vamos a dejar a Bastián, que nos va a hablar acerca de eso. Pero ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Dónde estuvo el alma y el espíritu de Jesús? ¿Realmente bajó a los infiernos? Vamos a ver Efesios, el capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Ahora, ¿qué dice acá Pablo? Dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Lo que nosotros podemos ver en base a las Escrituras tenemos cierta información, pero no tenemos toda la información. O sea, tenemos que tener claro con eso. No hay nadie que conozca al detalle lo que realmente hizo Jesús, como dice ahí, en las partes más bajas de la tierra. En las partes más bajas de la tierra existe un lugar que se llama Seol en hebreo,
y Hades en griego, que es el lugar de los muertos. En ese lugar de los muertos era donde todas las personas que morían antes de la crucifixión iban, su alma y su espíritu iban a posar ahí. Estaba dividido entre el lugar de tormento y el seno de Abraham, donde iban todos aquellos que morían en fe. Ahora, aparte de esto, hay un lugar, y acá habla de las partes más bajas de la tierra, el centro de la tierra, y también hay un lugar que se llama abismo. ¿Se acuerdan cuando sacaron a los demonios del Gadareno y que los demonios le decían, no nos lleves al abismo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? También la Escritura dice que hay unos demonios y espíritus que están encarcelados en prisiones de oscuridad, que también es el abismo. El abismo es lo que nosotros podemos conocer como el inframundo. El inframundo es el mundo oscuro, el mundo de los muertos, el mundo que está abajo. ¿Por qué les digo que no tenemos toda la información? Porque habla de un lugar que está en el centro de la tierra. Ahora, es completamente físico, es completamente espiritual, pero es un lugar donde van los muertos, o donde iban los muertos. En este lugar está el pozo del abismo, donde están demonios encadenados, incluso lo vamos a ver, pero también donde iban aquellos que morían antes de Jesucristo. Nosotros nos vamos a enfocar en dónde iban las personas antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver acá? Que él dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Tenemos entonces esta división que es el lugar de los muertos que mueren en rebelión y el lugar donde mueren aquellos que esperan la redención. Hades en griego y Seol en hebreo, que es lo mismo. De acuerdo a lo que leemos aquí, la muerte y resurrección de Cristo, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, todos los que morían iban a este lugar. ¿Recuerdan ustedes cuando en la crucifixión uno de los delincuentes, no me acuerdo cuál delincuente, eso era como muy actual, pero unos malhechores, que es lo mismo, uno de los malhechores se arrepintió y que Jesús le dijo que él iba a estar con él en el paraíso? Entonces nosotros podemos decir esto, podemos decir que el seno de Abraham equivale al paraíso antes de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús muere? Como dice ahí Efesios, baja a las partes más profundas de la tierra. Y esto lo vamos a ver en Lucas. Vamos a ir a Lucas y vamos a ver a qué se refiere el Señor. Vamos a leer acá acerca del rico y Lázaro. No es una parábola, no es una ilustración, porque he escuchado en la actualidad, hay muchas doctrinas extrañas y algunos están diciendo que esto es una ilustración. Pero si ustedes se dan cuenta, acá Jesús habla de personas. Habla de un rico que nos da el nombre y de una persona que se llama Lázaro. Esto es lo que dice. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, este hombre que es Lázaro era un hombre creyente, él creía, era un creyente en Dios. Esto es bien interesante porque algunos toman esto dando a entender que los ricos van al infierno y los que no son ricos van al cielo, pero eso no es así. Simplemente es el caso de una persona que era rica y una persona que era un mendigo. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá hay una cosa interesante en esto. Todos los seres humanos morimos y vamos a otro lugar. Un lugar esperando
En este momento todavía se está esperando la resurrección de los muertos porque vamos a tener cuerpos glorificados. Nosotros los creyentes vamos a tener cuerpos parecidos al que tuvo Cristo, que atravesaba paredes y que también podía comer. Aquellos que mueran en rebelión van a tener algunas especies de cuerpos porque dice que ellos sienten dolor, que ven, que sienten olor, pero que están en constante tormento. Eso se ve, eso suena terrible y lo es. Por eso que Dios siempre está llamando al arrepentimiento, porque las personas que mueren en rebelión a Dios van a este lugar que se llama el infierno. Pero esto que estamos hablando acá, esto es antes de la muerte de Cristo. ¿Cómo era la situación? Con todas las personas que morían antes de Cristo iban al lugar de los muertos, Seol o Hades, y en este lugar había una separación entre el seno de Abraham o paraíso y en el lugar de tormento. El versículo 24, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, eso es el hombre rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién estaba en este seno de Abraham? Bueno, Abraham. ¿Ah? Estaba ahí, y en este lugar, y esto por eso que le digo que nosotros podemos, a ver, ¿cómo podemos entender que alguien reconoce a otra persona? ¿Tenían alguna figura? ¿O es solamente alma y espíritu? Pero reconocían a la otra persona. Y dice que el hombre rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, vio que este Lázaro estaba en un lugar bueno. ¿Ah? Él ya no estaba sufriendo ni siendo una persona que no tenía que comer, estaba en un lugar al lado de Abraham que equivale al paraíso. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, es un lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima es como una muralla, ¿ah? Es como una muralla que divide el lugar. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Acá hay una cosa interesante. En este lugar donde iban los muertos se podían ver. Nosotros en la eternidad, la Escritura en ningún momento dice que nosotros vamos a ver las personas que están en el tormento eterno. No lo dice la Escritura. Ahora, el infierno, o el Hades, el Seol en el Antiguo Testamento, porque también la palabra infierno latín tiene que ver con esto, es algo que en la actualidad está siendo como rechazado, está siendo cuestionado. Por ejemplo, los adventistas dicen que no hay infierno. Ellos dicen que hay una aniquilación total. Dicen que las personas que mueren sin Cristo, son exterminadas, dejan de existir. Y ellos dicen esto, dicen que ningún padre mandaría a su hijo a sufrir por la eternidad. Pero resulta que la Escritura nunca dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Lo que la Escritura dice es que aquellos que nos hemos arrepentido somos hijos de Dios. Pero todas las personas que viven y existen como seres humanos sin Cristo son solamente creación de Dios. Entonces, no va a mandar un padre a un hijo al infierno, pero sí va a mandar a quien es culpable y no es su hijo. Entonces, es interesante porque ellos podían mirarse, y ahora yo te digo, cómo nosotros en nuestra imaginación podemos ver un lugar donde hay un lugar de tormento, donde las personas están conscientes, donde se reconocen el uno al otro. Recuerdo este cantante de AC/DC, el primero, ¿cómo se llama? Bon Scott. Bon Scott. Él cantaba, yo han visto el video cuando cantaba, pero con feliz de la vida, camino al infierno. Él cantaba feliz de la vida, voy camino al infierno, sé que están mis amigos allá. Y era como que estaba feliz cantando eso. Ahora, lo tremendo es que al poco tiempo él murió de una forma terrible y está en el infierno. Y te digo, no es un lugar de fiesta, es un lugar de tormento. Entonces, ¿qué dice ahí?
que estaba este lugar y ninguno podía pasar de un lugar a otro. Por lo tanto, tampoco se puede hacer oraciones por los muertos. O sea, el tiempo en el cual nosotros tenemos la oportunidad es ahora. Y tal como decía Felipe, la gente no quiere venir a la luz. No se trata de religión, no se trata de ser bueno, porque de hecho no hay ninguna persona buena en el reino de los cielos. El único que podía decir que es bueno es Jesús. No hay ningún bueno en el reino de los cielos. En el reino de los cielos están las personas que se han arrepentido y han tratado de vivir como Cristo enseña que debemos vivir. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces te dijo, entonces, versículo 27, le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cuando Jesús murió, Él bajó al centro de la tierra. Él vino a este lugar, predicó a aquellos que estaban en el seno de Abraham, pero también predicó a aquellos que habían muerto en rebeldía. O sea, Él dijo, se cumple lo que los profetas dijeron de mí. Porque las personas son incrédulas. Ustedes saben que la Escritura dice que hay un juicio final, está en Apocalipsis, o el gran trono blanco, donde dice que todas las personas que han muerto en rebeldía, todas las personas van a tener que comparecer ante este juicio. Y es un juicio donde Cristo va a juzgar a aquellos que nunca quisieron reconocerlo como su Salvador. Lo interesante de esto es que cuando nosotros entendemos que lo que la Biblia enseña es real y palpable, no es algo metafórico o alegórico, nosotros también podemos entender lo que significa la salvación, el arrepentimiento y también la eternidad. O sea, nos cuesta a nosotros creer que puede haber un infierno de tormento. Podemos nosotros pensar que hay una eternidad de tormento. Bueno, la Biblia dice que sí. Y una de las cosas que hizo Jesús es venir, morir, bajar a las partes más bajas de la tierra y predicarle a los que han morido en fe, predicarle, se cumple. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Tomó cautiva la cautividad. Como dice en Efesios, veamos nuevamente cómo dice en Efesios, tomó cautiva la cautividad. Dice, por lo cual, subiendo los autos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tomó a aquellos que habían muerto en fe, que estaban en el seno de Abraham, y llevó el paraíso al cielo, al tercer cielo. Ahora, ¿cómo es el tercer cielo? No lo sé, pero es el tercer cielo. O sea, la gente que muere en fe ya no va al seno de Abraham, porque el seno de Abraham era antes de la muerte de Cristo. Todas las personas que mueren en fe en este momento van al paraíso, al tercer cielo, en alma y en espíritu, pero todavía no tienen cuerpos. Porque recuerden que la resurrección del cuerpo es cuando Cristo venga en el rapto y transforme a aquellos que hayan creído, tanto acá los que estemos vivos como los que estemos en el cielo. Entonces se mantiene todavía en el centro de la tierra el lugar de aquellos que mueren en rebelión. Ahora, ¿cómo es ese lugar? No lo sé. No sé si ustedes hace años... Yo escuché, y todavía está en YouTube, que habían hecho una tremenda excavación por ahí, por Rusia, y que habían escuchado, ¿se acuerdan de eso? Que escuchaban como gemido y cosas así. Yo no sé si eso será realmente cierto, no lo sé. La Escritura no dice cómo es este lugar. O sea, dice que es un lugar de tormento donde la gente... ¿Qué es lo que sentía el rico? Sentía sed, se sentía atormentado y había un tormento mental. Porque recuerdan que él les dice que él quería que se le dijera a sus familiares que no vinieran a ese lugar. Es un lugar de muerte y también de tormento mental. O sea, ¿usted sabe lo que es tormento mental? Cuando uno piensa, cuando uno tiene ira, cuando uno tiene rencor,
cuando uno tiene sentimientos como encontrados, como si lo hubiera hecho de esta manera, si no lo hubiera hecho de esta manera. Es como un eterno tormento. Ahora, cuando yo pienso en algo así, y los momentos en que yo he vivido atormentado, yo creo que todos acá en algún momento hemos vivido atormentado, ¿no? Sí, estoy seguro que sí. Es horrible. Imagínate una eternidad de tormento. Pero Dios no quiere eso. Mira, volvamos entonces vamos ahora al Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo murió, fue llevado a este sepulcro, él resucitó al tercer día y tiene un cuerpo transformado, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo durante estos 3 días? Bajó a las partes más bajas del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, les dijo a aquellos que habían muerto en rebelión que se cumplía lo que los profetas habían dicho, tomó cautiva la cautividad a aquellos que habían muerto en fe, se los llevó al tercer cielo y el infierno sigue estando abajo. Lo interesante de esto también es que en todas las culturas, en todas las civilizaciones que adoran demonios y adoran a los muertos, se les llama el inframundo. ¿Han escuchado hablar del inframundo? El inframundo es el mundo que está abajo, el mundo oculto, el mundo de donde viene la brujería, la magia y todo lo oculto. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en todo lo que Cristo hizo, no solamente nos enfocamos en el mundo real que nosotros vemos, o sea, lo que nosotros vemos cada día en las situaciones, también nos enfocamos en que que Jesús venció también todo lo que es el mundo oscuro, el mundo de la oscuridad, el mundo de los demonios, el mundo de los espíritus que atormentan a las personas. O sea, Dios permitió que Cristo también venciera el inframundo. Fíjate que Jesús derrotó al diablo. Como lo escuchamos antes también. Dice, he aquí el día en que Jesús derrotó también al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y él lo derrotó completamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de esto? Podemos decir que al final Jesucristo fue a este lugar, confirmó en fe a aquellos que habían muerto en fe, porque tienen que recordar que tanto como todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento murieron esperando hacia adelante la promesa. Job esperaba a su Redentor. David dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, ellos mueren mirando hacia adelante quién iba a ser su Redentor. Por eso estaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús muere en la cruz, baja al centro de la tierra, va al Seol o al Hades, les predica juicio a los que están ahí en rebelión, pero toma a Abraham, a David y todos los que estaban esperando ahí y se lo lleva al tercer cielo. Y hace su trabajo de redimir a aquellos que habían muerto en fe. Ahora, para nosotros, si llegamos a morir, nosotros en forma consciente, cualquiera de nosotros que muere va al cielo. No tiene todavía un cuerpo, pero va al cielo. Cualquier persona que muere en este momento sin Cristo va a este lugar de tormento en el centro de la tierra. ¿Cuál es el destino final del creyente y cuál es el destino final de los ángeles caídos? Esto está en Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago
de fuego que arde con azufre. Ese es el destino final de todos aquellos que mueran en rebeldía en contra de Dios. Ahora, en realidad, enseñando estas cosas que son bíblicas, son cosas fuertes, ¿cierto? Son cosas duras. O sea, y muchas veces se evade enseñar estas cosas porque si hay alguien que entra por primera vez a una congregación y escucha algo como esto, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, claramente está hablando de un Dios que castiga. Pero Dios va a castigar el pecado en el hombre. El destino final de todos aquellos que mueran apartados de Dios es el lago de fuego. La Escritura dice que el infierno que está en el centro de la tierra va a ser echado en este lago de fuego que arde con azufre en algún lugar. Yo no sé si es un lugar que tiene parte física y espiritual. Yo no sé si es un lugar que está dentro del universo, digamos, físico que nosotros vemos, la galaxia, la estrella, o es un lugar que está en otra dimensión. Yo no lo sé, pero va a haber un lugar de tormento eterno para todos aquellos que mueran apartados de Dios. Pero para nosotros, como el ladrón en la cruz, vamos y tenemos asegurada la entrada al reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, cuando yo les enseño esto a ustedes, no es para que se asusten y traten de portarse bien, porque en realidad no se trata de portarse bien. O sea, nadie va al cielo porque se porta bien, porque en realidad nosotros no nos podemos portar tan bien, pero claramente nosotros podemos reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Claramente nosotros cuando vemos la gracia de Dios, que Él no quiere que vamos a condenación, también nosotros todavía podemos tener misericordia por las personas que no tienen a Cristo. Nosotros seguimos siendo llamados a hablar del amor de Dios. Y mira lo que te voy a decir, que las personas cada día están peor. Las personas cada vez son... Nosotros vemos mucho pecado en el mundo. Nosotros vemos todo tipo de pecados, de injusticia, de egoísmo, de perversión. Nosotros vemos una serie de cosas que son terribles. Todas estas personas que mueren sin Dios van a ir al final a este lugar. Por eso que nosotros todavía tenemos que ser un ministerio que quiere hablar de la gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos que dar el mensaje de salvación a todo tipo de personas. Porque si nosotros no tenemos en el corazón el deseo de compartir el evangelio con las personas, y nosotros miramos a las personas y de repente miramos que las personas son tan pecadoras, tan malvadas, que algunas veces nos da una rabia tremenda. Si nosotros realmente pensamos que queremos que una de estas personas vaya al infierno y al lago de fuego, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y te voy a decir algo, que esto no es tan fácil de asimilar, porque nosotros muchas veces vemos mensajes constantes de juicio y condenación al pecador, porque nos da rabia. Pero te digo una cosa, Jesús murió por los pecadores. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. O sea, esa es la cosa tan contracultural. Eso es lo que es tan contracultural del Evangelio. Si hay un hombre que ha sido un asesino serial, que ha matado 20 personas y ha violado niños, y si en algún momento tú le hablas de Cristo y esa persona se arrepiente, es recibida en el reino de los cielos. Pero todo aquel que rechaza el mensaje de Jesucristo va a ir a este lugar que se llama el lago de fuego y azufre. Así que quería compartir esto, es bien breve, voy a orar, pero les quiero dar y animar a seguir hablando a la gente del Evangelio. Yo he tenido personas que he conocido y que en algún momento han sido que no son cristianas, ¿cómo podría decir? Personas tan malvadas conmigo, y yo creo que a todos les ha pasado, que uno en un momento dice, al final yo sé dónde vaya a irse. Pero no es la idea eso, no es la idea eso. La idea es seguir teniendo compasión.
Nosotros ni siquiera tenemos idea cómo la gente vive. ¿Cuántas gentes hoy en día tienen demonios? ¿Cuántas gentes son atormentadas? ¿Cuánta gente, la locura que está en su mente es porque hay una cosa espiritual profunda y dura ahí? Dios tiene el poder de romper esas cadenas en las personas. Nadie más puede romper las cadenas que atan a las personas. Cadenas que vienen de cuando somos niños, de cosas que hemos vivido, de cosas que nos han atrapado. Y muchas de estas personas que ustedes ven, que son personas brutales, personas que matan, que violan, personas que están en las perversiones más horribles por la cosa sexual, pero te digo una cosa, todavía Dios todavía ama a esas personas. Y todavía quiere que se arrepientan. Y te voy a decir la última cosa. Ya he dicho como 3 veces que voy a decir la última cosa. La última cosa. Todos nosotros, antes de ser cristianos, éramos pecadores que si hubiéramos muerto sin conocer a Cristo, hubiéramos llegado a este lugar. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor. Sabemos que Jesús no solamente venció la muerte terrenal, sino que Él también venció la muerte espiritual, Señor. Él bajó a las partes más profundas de la tierra, le predicó a todos aquellos que murieron en rebelión, les predicó con juicio y tomó cautiva la cautividad, tomó a aquellos que habían muerto en fe, se les presentó y les dijo, acá estoy. Nunca fue una mentira, acá estoy cumpliendo. Tomó estos cautivos que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo, Señor. Y nosotros queremos pedirte que nos uses. Pareciera una cosa tan difícil pensar que la gente pueda cambiar sus vidas. Nosotros miramos alrededor y vemos tantas cosas que pensamos que no hay forma de que las cosas cambien. Pero tú eres poderoso, Señor. Yo en este momento te quiero pedir para que tú rompas toda cadena espiritual, toda atadura espiritual, de tanta gente que le hemos conversado, de tanta gente que está mirando el cristianismo, está pensando, e incluso piensan que se trata de ir a una iglesia, Señor, y que no tienen idea que esto significa eternidad. Cada persona que toma la decisión de quitarse la vida en rebelión, Señor, va a un lugar de tormento. Y eso es una realidad. Y la mayoría de la gente que está en oscuridad piensa que no hay nada, que después de la muerte no hay nada, Señor. Pero en realidad, lo que realmente es vida es lo que viene después. Vida eterna a quienes hemos creído y lamentablemente tormentos para aquellos que nunca van a creer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar al chino.